a continuar, vamos a entrar a los 3 últimos capítulos de la norma y vamos a cerrar con un taller para que ustedes puedan identificar desviaciones, haciendo un recuento de todos los capítulos de la norma. Perfecto. Ustedes de repente han visto en sus correos que les han llegado formatos. ¿Sí? Muy bien, se les ha enviado esos formatos para que ustedes puedan revisarlos. Y hay algunos que son muy acordes a lo que es la ISO 45001 para que lo puedan ver. ¿Ya? Listo. Ahora estamos entrando al segundo cuadrante del ciclo de mejora continua. ¿Ya? Estamos terminando la parte de lo que es planificación apoyo y ahora vamos a entrar a lo que es operación. Muy bien, este capítulo ¿cuántos requisitos tiene? Tiene 2 requisitos muy importantes. El primero es planificación y control operacional y el segundo es preparación y respuesta a contingencias. Muy bien. Si nosotros ya nos estamos enfocando en la parte de hacer, efectivamente lo que nosotros vamos a ver en este capítulo es cómo nosotros controlamos nuestros procesos relacionados a lo que es seguridad de acuerdo a los requisitos de la 45.1. El primer requisito, planificación y control operacional, tiene la parte de generalidades y lo que es eliminación de peligros. Muy bien, vamos con la parte 8.1.1. Generalidades. Nos dice que la organización debe establecer, implementar, mantener procesos ¿para qué? Para los controles de sus operaciones relacionados con el capítulo 6. Así nos indica la norma. ¿Qué era el capítulo 6? A ver. Planificación. ¿Y qué hemos visto en planificación? Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Qué más? Hipersec, ¿cierto? Identificación de peligros. Hemos visto ¿qué más? Objetivos. ¿Algo más? ¿Requisitos generales hemos visto o no? Muy bien. Entonces nos está diciendo todo lo que hemos planificado, por eso lo menciona con el capítulo 6. Ahora vamos a ver la relación con el capítulo 8. Perfecto. Ahora nos dice que todo aquello que hemos planificado en el capítulo 6 se debe, además, implementar con los siguientes 4 incisos. Primero, la organización debe establecer controles operacionales para, 1, el establecimiento de los criterios del proceso. ¿Ya? Establecimiento de criterios para los procesos. ¿Qué significa el establecimiento de criterios? En otras palabras, nos está diciendo cómo nosotros controlamos un proceso. ¿Y en dónde ustedes definen ese control? Por ejemplo, ¿en dónde lo definen? ¿En dónde? ¿En dónde ustedes definen los controles? Ahora estamos viendo la parte de operación. ¿Me dice operación? Estamos viendo la puesta en práctica. Hagan de cuenta que estamos en una planta. Ahora es práctica. ¿Listo? O vamos a relacionarlo con uno de espacios confinados. Están observando que justo cruzando esa puerta hay un tanque y hay 5 personas que van a realizar mantenimiento de dentro de ese tanque de agua. ¿Listo? ¿Estamos en operación o no? Sí. La norma te dice que, muy bien, si has hecho tu IPRC, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hemos hecho nuestro IPRC en el capítulo 6? Ahora yo te voy a decir a ti, además de eso, ¿qué vas a hacer? Establecimiento de criterios para los procesos. ¿Qué significa? ¿Qué es un criterio? Es la forma como algo se está haciendo, ¿cierto? Ese es un criterio. ¿Los criterios son diferentes o no? Eso está relacionado con los procedimientos que tiene cada organización. Dependiendo del proceso, establece su propio criterio. ¿Qué significa? Que si yo voy a la parte de operaciones y encuentro que hay 5 personas que van a ingresar justo a un tanque de agua considerado como un espacio confinado, ¿yo qué le voy a preguntar? ¿Has establecido el criterio para este proceso? Sí. ¿Y en dónde está definido? En un documento. Hay procedimientos
Ese es un criterio de cómo se va a realizar, por ejemplo, una actividad. Porque recuerda que una actividad pertenece a un proceso o no. Muy bien. B. La implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios. Tú tienes el procedimiento, que es cumplimiento del requisito A. Muy bien. De esta forma, yo voy a controlar esa actividad. Este es mi criterio operacional. Excelente. El B dice de que esos criterios se deben implementar en el proceso, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si yo los voy a observar a ellos tienen que cumplir este procedimiento. Antes de entrar a un espacio confinado, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? En su procedimiento dice que primero tienen que hacer una medición. ¿De qué? De oxígeno. ¿Sí o no? ¿Tienes el equipo? Lo voy a hacer. ¿Tu personal cuenta con el IEPP apropiado para realizar esa actividad? Sí. ¿En dónde está definido? En el criterio. Está realizando trabajos en altura, voy, los observo que están arriba. Su procedimiento dice que deben utilizar un sistema contra caídas que consta de arnés, línea de vida, anclaje, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y yo observo que ellos no tienen todo ese PP. ¿Están cumpliendo con su criterio? No. Significa que en la parte operacional, si yo observo que hay un procedimiento, de nada me sirve el procedimiento si no se pone en práctica. ¿Entendió? Sí. El A es, ¿tienes un criterio operacional? Sí lo tienes. Perfecto. Estás controlando el proceso. Pero quiero algo más. Tu procedimiento puede ser una cosa, pero la práctica puede diferir de lo que dice tu procedimiento. Inciso B, ¿qué dice? ¿Estás implementando esos criterios para controlar la operación? Sí lo estás haciendo. Excelente. En la parte operativa, ¿también funciona de la misma forma o no? Absolutamente para todo. Todos los procedimientos integrados, porque muchas veces los hacen integrados, son los criterios para el control operacional, porque es muy aparte de todos los procedimientos que te pide la ley. C. El mantenimiento y la conservación, que es ID. Muy bien. El mantenimiento y conservación de información documentada en la medida necesaria. ¿Por qué te dice esto? Porque si te llenas de muchos papeles, ¿es positivo o negativo? Depende, ¿no es cierto? Si te llenas de muchos papeles y te das cuenta de que simplemente estás haciendo un sistema meramente burocrático que al final ese mismo registro no le sirve a nadie, o sea, no le aporta valor agregado al proceso, simplemente te estás llenando de documentos o no. Todos los documentos que se implementen deben servir para algo. Si tú te das cuenta que tus trabajadores no están llenando un registro y ellos te dicen que no es necesario, porque conocen y saben que simplemente necesitan un documento pegado para recordar qué es lo que ellos tienen que hacer, evalúalo. Si los llenas de registros y ellos no pueden llenarlos, pasa el tiempo y tú les pides esos registros, ¿te los van a dar o no? Tienes altas posibilidades de que no te los den. Y si tú los solicitas, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Los pueden falsificar o no? Dale registros que sean apropiados. Entonces te dice, el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se lleven a cabo conforme a lo planificado, para confiar. Ustedes saben que todos los procedimientos de alto riesgo tienen asociado un PETAR, ¿no es cierto? ¿Qué es un PETAR? Un permiso escrito para trabajos de alto riesgo. ¿Es un registro o no? Muy bien. Ahí te está diciendo que tú vas a mantener ese registro. ¿Por qué? Porque te da la confianza de que algo se está haciendo. ¿Y cuándo se llena el PETAR? Antes de empezar, ¿qué? Eso quiere decir que si yo encuentro que el supervisor, el responsable, etcétera, está llenando el PETAR cuando se está haciendo la actividad, ¿está cumpliendo el requisito o no? No. Ese requisito, si ustedes me dicen, el PETAR sí o sí se llena antes de realizar la actividad, ¿en dónde tiene que estar establecido? ¿En dónde? En el procedimiento. Eso quiere decir que lo que ustedes me están indicando es un criterio o no. Sí. Evidénciame de que estás cumpliendo ese criterio. ¿Y cómo me lo demuestras? Manteniendo y conservando información documentada.
confesar, aquí está el petar. Firmar. Excelente. Pero no solamente confesar, cualquier otro registro. El checklist de verificación de vehículos, por ejemplo, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Cierto? ¿Cuándo se llena? ¿Antes de qué? Antes de realizar la actividad, ¿no es cierto? O sea, ¿el conductor lo puede llenar después? Yo te pregunto a ti, tú me dices que no, pero yo soy un externo. Defíneme dónde está estipulado ese criterio. Porque tú me estás diciendo de que no se debe llenar después. Pero entonces, si tú me dices que no se debe llenar después, dime dónde está ese criterio. Eso quiere decir que debe haber un procedimiento de operación de montacarga, ¿sí o no? Y en ese procedimiento de operación de montacarga debe decir que antes de iniciar actividades, ¿qué debe llenar el trabajador? ¿Qué debe llenar? El checklist de verificar. Y si es que el operario identifica irregularidades, ¿qué debe hacer? Otro. ¿Qué más debe hacer? Comunicar. Uno. ¿Qué más? Suspender la tarea. ¿Y cómo sabe el trabajador que tiene que hacer eso? Porque lo tienes que capacitar en el criterio operacional. ¿Listo? Y por último, la adaptación del trabajo a los trabajadores. ¿De qué estoy hablando ahí? La adaptación del trabajo a los trabajadores. ¿Qué estamos hablando? Darle condiciones. ¿Qué más es? ¿Cómo se llama esa ciencia? De adaptar el trabajo a los trabajadores. Ergonomía. ¿Cierto? Muy bien. ¿Se entendía el control operacional? Es simple. 4 razones muy importantes para determinar un control. El primero, que tienes que tener un criterio. Segundo, si tienes un criterio operacional, ese criterio operacional se tiene que ver reflejado en la realidad. Demuéstramelo con los registros asociados. Inciso C. Y por último, si estás en la parte operacional, también debes ver la parte de control relacionado con la adaptación de las condiciones de trabajo al trabajador. ¿Sí? Siguiente punto, 8.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST. Excelente. Aquí vamos a hablar de que la organización, igual te dice, no debe establecer, implementar y mantener procesos para eliminar los peligros y minimizar los riesgos, pero debe guardar relación con la jerarquía de controles. ¿Sí? ¿Ya lo hemos visto o no? La jerarquía de controles son 5. Eliminar, sustituir, control de ingeniería, control administrativo y EPP. En esa secuencia. ¿Por qué habíamos dicho que los 3 primeros controles son llamados duros y los últimos 2 blandos? ¿Por qué? Porque los 3 primeros se alejan del peligro de la persona. Ya. ¿Y los 2 últimos? Minimiza. Cuando nosotros eliminamos, sustituimos o aplicamos un control de ingeniería, aquí le atacamos directamente al peligro. Por eso son duros. Pero si nosotros vamos al control administrativo y al último, que es la barrera, ¿no es cierto? La última barrera, que es el EPP, ¿a quién estamos enfocándonos? A minimizar el riesgo directamente con el trabajador. ¿Por qué? Porque si tú tienes un criterio operacional, ¿eso es un control administrativo o no? Sí. Si tú tienes un criterio operacional y tu trabajador no lo hace, ¿se puede accidentar o no? ¿De quién depende que se cumple el criterio operacional? Del trabajador. ¿De quién depende el uso del EPP? Y si no lo usa, ¿se puede accidentar? Sí. ¿Puede tener mayor gravedad o no el accidente? Por supuesto que sí. Muy bien. Además, debes gestionar el cambio. Todo esto
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque puede haber cambios en ¿qué? A. Nuevos productos, servicios y procesos. ¿Puede haber cambios en los tres o no? Sí. ¿Puede haber un nuevo producto fabricado? ¿Tienes que identificar los peligros y riesgos asociados o no? Por supuesto. ¿Puedes prestar un servicio? ¿Un nuevo servicio? Sí. ¿Se puede ampliar una nueva línea? ¿Un nuevo proceso? Por supuesto que sí. ¿Tienes que considerar los cambios en los requisitos legales y cualquier otro requisito? Sí. ¿Cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros y riesgos? ¿Se tienen que gestionar o no? Por supuesto que sí. Además del desarrollo en conocimiento y tecnología. Ejemplos de cambios. Una línea de producción más. Ya. Otro ejemplo de cambio. Muy bien. Otro cambio. Estamos hablando de tecnología, ¿no es cierto? Muy bien. ¿El cambio de tecnología puede modificar el conocimiento? Sí. ¿Cómo entonces tú eres capaz de identificar esos cambios que pueden ser temporales o pueden ser permanentes? ¿Puede haber un cambio temporal en el sistema? Por supuesto que sí. ¿Esperas a que pase el cambio? ¿O tienes que prevenir? Tienes que anticipar el cambio. ¿Y eso con qué se gestiona? Porque recuerda que la gestión del cambio también está relacionado con riesgos y oportunidades. ¿Ya? Muy bien. Además, en el control operacional tú tienes que gestionar la parte de compras. Interesante. 8141 generalidades. ¿Qué nos dice las generalidades? Estos requisitos son muy simples. Nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar la compra de sus productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con el sistema de gestión. Pregunto, ¿a qué tipo de compras se está relacionando este inciso o este requisito? Uno, EPPs. Otro, estamos hablando de compras relacionadas con seguridad, ¿cómo se hace? ¿Qué más? Productos peligrosos. Productos peligrosos, muy bien. ¿Qué más? Hemos hablado de EPP, productos peligrosos. Otra compra relacionada en temas de seguridad. Una máquina tiene que guardar ciertos requisitos de seguridad o no. Sí. Todas las compras que estén asociadas al tema de peligros y riesgos tienen que ser controlados. ¿Cómo tú controlas una compra de EPP? Con ciertos estándares. Muy bien. Elaboras un estándar, por ejemplo, de calzado. ¿Sí? Eso quiere decir de que dependiendo de tus actividades, tú vas a comprar un tipo de EPP especializado o no. Sí. ¿Cómo tú te aseguras? Porque el de seguridad o el área de sí no compra los EPPs o sí lo hace. No. ¿Cómo ustedes se aseguran de que el área de compras va a adquirir el EPP adecuado para las actividades? ¿Cómo ustedes se asegurarían? ¿Qué harían para gestionar? Estamos hablando de ISO, ¿ah? ¿Qué harían ustedes para controlar sus compras? Procedimiento. Muy bien. Elaborarías un procedimiento. Excelente. ¿Qué más haría? Elaboraría, por ahí también me dijo, un estándar. ¿Cierto? Estándar. Muy bien, estándar. Además, ¿qué también deberías considerar? Para hacer compras de EPP, por ejemplo. Muy bien, la cantidad de acuerdo a su uso. Eso quiere decir que si tú me respondes de esa forma, hay una periodicidad de entrega de EPP. ¿Lo vas a estandarizar o no? Sí, porque lo tienes que cumplir. Demuéstrame que lo has estandarizado. Esos son criterios para las compras. Si tú compras
cilindros de ácido sulfúrico, qué sé yo. ¿Cómo me demuestras de que te estás asegurando de que esas compras estén relacionadas o guarden o minimicen los riesgos para el personal? ¿Qué criterios se establecerían en esas compras? ¿Tamaño de qué? O sea, medidas de un MP para el trabajador. No, ahora estamos hablando del producto, ¿no es cierto? Vamos a utilizar en el proceso materia, ¿listo? Insumos, etcétera, etcétera. Y uno de ellos es ácido clorhídrico. Uno. Muy bien, entonces empiezas a establecer restricciones. Ningún cilindro de cualquier producto químico que sea peligroso ingresa sin hojas de seguridad. ¿Qué más? Certificados. Certificación del EPP. Ya, muy bien, eso es un requisito para EPP. ¿Qué más pedirían para compra de productos químicos? Aparte de la ficha de datos de seguridad. ¿Hay restricciones o no? Hay restricciones legales, no tiene que ver con la procedencia del proveedor. Muy bien. Tiene que estar asociado, ¿no es cierto? Esos son los requisitos, eso lo vamos a ver en la parte de contratistas. ¿Ya? Está muy bueno, o sea, el enfoque es el mismo. El control operacional está relacionado en toda esa línea. ¿Qué más? ¿Qué debe tener un producto químico? Visualizado. Etiquetas. Muy bien, o sea, la rotulación o el nombre que esté impreso en el envase. ¿Qué más debe haber? ¿El rombo de seguridad o no? Si no lo tiene, ingresa así nomás. No debería, porque si no es la persona que lo está utilizando para el proceso que conoce, cualquier persona podría agarrar ese cilindro y ver qué es o no. Imagínate que sea un visitante o un auditor o cualquier otra persona, un cliente, alguien que no toma las medidas de seguridad apropiadas y abre efectivamente ese contenedor sin el EPP adecuado. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo en compras? Minimizar los riesgos. ¿Bien? Si por ejemplo, el jefe de operaciones va a realizar una compra de nueva maquinaria, ¿debe haber restricciones en seguridad o no? ¿Tiene guardas de protección esa nueva maquinaria? No las tiene. ¿Y por qué no las tiene? Porque si se coloca, aumentaría un poco más el precio. Y empiezan a definir ustedes los requisitos. Esto es efectivamente lo que decía su compañero. Todo lo que tenga que ver con compras tiene que ver también con los contratistas. Aquí nos dice en la parte de control operacional de que cuando tú contratas a alguien, ¿no es cierto? Nosotros como organización tenemos que controlar y coordinar los procesos de compras con los contratistas para identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos para la SST que surjan de tres cosas muy importantes. La primera, las actividades y operaciones de los contratistas que impacten en la organización. ¿Sí? Has contratado a 5 personas de una empresa X para que realicen la reestructuración de la fachada del edificio A. La norma te dice que si tú vas a contratar a alguien, tienes que haber identificado las actividades de esta contratista para determinar los peligros y riesgos asociados a esas actividades. B. Las actividades y operaciones de la organización que puedan impactar ¿en quién? En estos contratistas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si nosotros por ejemplo tenemos contratistas aquí abajo, ellos tienen peligros y riesgos asociados a sus actividades, ¿verdad? Sin embargo, si ellos están al costado de nuestra operación, nuestras actividades podrían impactarlos a ellos. ¿Cómo se lo has comunicado adicionalmente? Y C, las actividades y operaciones de los contratistas que impacten en otras partes interesadas. ¿Podrían afectar a tus clientes?
a tus vecinos? ¿Cómo tú has definido todo esto? ¿Qué pedirían ustedes en el caso de estos contratistas? Te dice A, que las actividades y operaciones de los contratistas que impacten en la organización se hayan identificado los peligros y riesgos. ¿Qué pedirían? ¿El IPARSE de quién? De la contratista. 2. ¿Cuáles son los peligros y riesgos asociados a mis actividades que puedan impactar a la contratista? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo me evidencias que estás cumpliendo esto? Porque tiene que haber un proceso de comunicación o no. Sí, comunícale a tus contratistas cuáles son los peligros y riesgos asociados con tus propias actividades que pueden impactarles a ellos. Y por último, determina cuáles de estas actividades de tus contratistas podrían impactar en otras partes interesadas que estén dentro del lugar de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Pregunta. A ver, estamos hablando de compras. Si yo compro una balanza, ¿listo? ¿Afecta al sistema de gestión de seguridad? Lo utilizan en el área operativa para el pesado de cátodos de cobre, una balanza industrial. ¿Ya? ¿Afecta o no afecta al sistema de gestión de seguridad? ¿En qué afectaría? ¿Es una maquinaria? Es un equipo. Vuelvo a preguntar. ¿Afecta o no afecta? Sí, afecta. ¿Por qué? Si da una mala pesada puede alterar el resto de la cadena. ¿Ya? ¿Por qué más afectaría? A ver, pensemos. El peso que usan los trabajadores manipulares, los datos de cobre que estás diciendo para trasladar. O sea, ¿el peso del cátodo afectaría? O sea, el peso en personal, ¿no? O sea, la cantidad que debe de transportar. ¿Ya? ¿Qué más? Recuerden, hay equipos que no están asociados a la línea de seguridad. Si por ejemplo estamos hablando del pesaje y afectar a la cadena, ¿de qué estamos hablando? De calidad. ¿Ya? ¿Me están entendiendo, verdad? Sí. Muy bien. Hay equipos, todos los equipos, todas las maquinarias se deben investigar, se deben analizar. Sí. Pero debemos determinar en qué medida afecta al sistema de gestión. Y de repente, en ese desglose, ¿no es cierto?, de información, nos vamos a dar cuenta que hay equipos que no tienen que ver o estar relacionados con ¿qué? Con seguridad. ¿Ya? Muy bien. O sea, no afectaría por eso. ¿Afecta o no afecta? No afecta. ¿Listo? Muy bien. O sea, imagínense todo lo que se tiene que analizar para determinar peligros y riesgos. ¿Sí o no? Bastante poco. Bastante. Imagínate una empresa industrial. ¿Se entendió hasta ahí la parte de compras? ¿Tienes que controlar a tus contratistas? Sí. Es dable que si yo te pregunto a ti si están realizando actividades, ¿listo? Estoy observando, y te pregunto y te digo, están realizando actividades, creo, en sótano, haciendo la actividad X. Sí, están realizando la actividad X. Excelente, ¿podemos ir a ver? Sí, vamos a ver. Y encuentro de que ellos son contratistas. Y le pregunto al supervisor de la empresa, o sea, quienes lo han contratado, ¿no? Le pregunto y le digo, ¿y tiene la matriz y per se han identificado los peligros y riesgos relacionados a esa actividad? Y que él me responda no, porque está tercerizado. ¿Se da o no se da? Sí se da, pero no debe pasar la responsabilidad, ¿cierto? Al final de cuentas,
Recuerda que tú como organización debes controlar a tus contratistas, absolutamente a todos. Si ingresan 5, ¿cuántos tienen que salir? ¿Cómo controlas a tus contratistas? Es un control operacional. ¿Qué harías? A ver. Díganme. Vamos a controlar contratistas. Acá estamos. Contrólenlos. ¿Qué hacen? ¿Cualquiera entra? Dígame qué controles aplicaría. Muy bien, eso quiere decir que en la contratación externa se deben establecer los requisitos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ellos puedan empezar a elaborar a tu empresa. Si hay un cambio de personal en la empresa contratista, ¿te lo deben informar? Sí. ¿Y cómo le dices que te lo deben informar? ¿Ellos deben suponer o tú se lo debes decir? Eso quiere decir, chicos, que ustedes deberían como recomendación, ¿cierto? Porque si no lo vas a hacer de forma voluntaria, y igual te estás manejando con un sistema de gestión de seguridad solamente basado en la ley, deberías tener un procedimiento de comunicación con un tercero o no. Estipula tus requisitos. Por eso te dice que la organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados. ¿Sí? ¿Tú puedes controlar el EPP del externo? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Porque bajo responsabilidad de quién está, de quién los contrató. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la contratista ¿en dónde está ingresando? A tu lugar de muertos. ¿Tú puedes controlar la competencia de la contratista? ¿No? La competencia. La competencia. ¿Puedes pedir? Pues, muy bien. Eso quiere decir como una medida de control operacional. Yo puedo solicitar antes de que alguien inicie actividades que la empresa que haya ganado la licitación me envíe la documentación, ¿no es cierto? ¿De quién? Adicional a eso, un control operacional, por ejemplo, es de que ellos sean aptos para realizar el trabajo. Eso quiere decir que ustedes pueden poner como un requisito de control a un contratista de que te tienen que enviar la aptitud del trabajador. ¿Sí o no? ¿Tienen que haber controles de ingreso y salida? Sí. ¿Los contratistas se pueden mover por donde quieran dentro de la empresa? No. Entonces se deben restringir. Deben haber zonas controladas. ¿Sí? Muy bien. Que sus acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con quienes, con los requisitos legales y cualquier otro requisito, y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión. ¿Por qué menciona esto? Porque recuerda que esos 3 resultados previstos eran cumplir los requisitos legales y otros requisitos, cumplir los objetivos y la mejora de tu desempeño. Si es que tú no estableces criterios de control para el contratista, ¿se puede desviar de un resultado previsto por nuestro sistema o no? Si tú dejas ingresar a alguien que no es competente para realizar una actividad, tienes altas posibilidades de que se accidente o no. Si se accidentan, ¿te desviaste o no? Sí. Por eso te mencioné eso, tienes que saber cómo controlar a estas contratistas. Y además, el tipo y el grado de control a aplicar a estas funciones y procesos deben definirse dentro del sistema de gestión. No tienes ISO 45001, la ley te dice que igual los controles, ¿no es cierto? Pero no te exige un procedimiento como tal, simplemente te dice que los controles y que tú te asegures, ¿no es cierto?, de que se minimizan los riesgos a los cuales están expuestos. Pero ¿qué te dice la ISO 45001? No te va a dar opción a nada. ¿Te está pidiendo el control o no? Sí. Fuiste, porque te está diciendo en el siguiente inciso que te pide y te dice, ¿no? El tipo y el grado de control a aplicar estas funciones y procesos deben definirse. ¿Y cómo tú me evidencias que las has definido? ¿Cómo? De repente no tienes un procedimiento.
pero lo puedes definir dentro del contrato. ¿Sí o no? Diferentes modalidades. Y yo te puedo solicitar entonces de que la otra contratista haya recibido tus requisitos de control operacional o no. Muy bien. Preguntas sobre compras. ¿Ninguna? Recuerda, todos los criterios operacionales que tú hayas concebido se tienen que aplicar. Estamos hablando de este requisito, para los que no han estado al inicio. ¿Listo? Si tú me dices que hay un procedimiento de inspecciones internas de seguridad y me lo demuestras y me lo enseñas, ¿en dónde estamos? A, B, C, D. ¿Cuál de los cuatro? Tengo un procedimiento de inspecciones internas de seguridad. ¿Qué requisito es? A, porque hay un criterio establecido y es operacional. Muy bien. Demuéstrame que has realizado la inspección al área B de la planta X. ¿Qué te estoy pidiendo? A, B, C, D. A ver, te estoy pidiendo que me evidencies que has cumplido con realizar una inspección interna. La C, porque estamos hablando de información documentada. Muy bien. Y si tú me has dicho de que en el proceso X la actividad se hace en A, B, C, ¿qué debo observar? A, B, C. ¿Qué requisito es? A, B, C o D. A ver, mira, tú me has dicho de que la actividad en esta línea se hace como A, B y C, en esa misma secuencia. ¿Qué yo debo ver? Que se haga A, B y C. ¿Qué inciso es? B. Porque estamos hablando de la práctica. Y si tú observas que en la operación se han desviado y lo han hecho como CBA, ¿le pones una conformidad? ¿Contra qué requisito? Todo lo que tú veas como puesta en marcha, o sea, la actividad propia de la industria, de la empresa, etcétera, todo eso califica como control operacional. ¿Listo? Y por último, estoy observando, por ejemplo, de que en el área de contabilidad están adoptando posturas inadecuadas. Y le he preguntado al ingeniero de seguridad y me ha indicado que no tienen nada estandarizado en el tema de ergonomía. Ni siquiera los trabajadores saben cuáles son las posturas adecuadas para agarrar un mouse o un teclado. ¿A cuál me estoy refiriendo? Al E. ¿Sí? Muy bien. Siguiente y por último, preparación y respuesta ante emergencias. Ustedes lo han visto esto porque se puede integrar con el requisito de la 14.001, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Entonces este requisito es reconocido por ustedes y se lo saben de memoria. Muy bien, ¿qué nos dice este requisito para dar cumplimiento? Nos dice y nos pide lo siguiente: la organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo a establecer una respuesta planificada, incluyendo primeros auxilios. ¿A qué estamos refiriéndonos con el A? A elaborar ¿qué? Un plan de contingencia. Ustedes lo conocen, ¿cierto? B. La provisión de información para la respuesta planificada. ¿Qué significa provisión de información? Que todos sepan qué hacer en caso ocurra un terremoto, por ejemplo. C. Pruebas periódicas de información para la respuesta planificada. En otras palabras, ¿de qué estamos hablando? Simulacros. D. La evaluación del desempeño y revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de evaluación, ¿pero de qué? A ver. Muy bien. Hemos realizado el simulacro y el simulacro nos ha dado información. ¿Sí o no? De repente nos hemos dado cuenta que hay muy pocos extintores. ¿Puede pasar? Sí.
haz la evaluación, determina, ¿es bueno o es malo? De repente sale que es bueno, de repente sale que es malo y que se necesita realizar un nuevo simulacro. Tú vas a evaluar y determinar cómo ha sido la respuesta a una situación que ya fue planificada. Y si a nadie le interesó el simulacro, ¿cómo va a ser tu evaluación del desempeño? ¿Positiva o negativa? Porque está afectando, ¿no es cierto? La comunicación y provisión de información pertinente a todos los trabajadores. ¿A qué nos referimos acá? Los resultados de los simulacros se deben dar a conocer a todos los trabajadores. Por supuesto que sí. Muy bien. Y F, la comunicación de información pertinente a contratistas, visitantes, servicios de respuesta, etc. Es lo mismo. Pero acá estamos integrando tanto a los trabajadores como a otras partes interesadas. ¿Tus contratistas deben participar de un simulacro? ¿Sí o no? Imagínate nosotros haciendo un simulacro y tus contratistas están mirando qué hacen ustedes. ¿Así funciona? No. Ellos también forman parte del sistema y por lo tanto también deben participar de estos simulacros planificados. Y por último, tener en cuenta, al momento en que tú vas a realizar la planificación, debes tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes, asegurándose de que se involucren en el desarrollo. ¿Qué significa este inciso? De que, por ejemplo, si tú estás haciendo un simulacro de terremoto, tú tienes que identificar a quiénes más podría afectar, muy aparte de tus trabajadores. ¿A quiénes más? Por ejemplo, uno, la comunidad, o tus vecinos, otro, tus contratistas, ¿no es cierto? ¿A quién más? Tus clientes o visitantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, también debes determinar qué es lo que requieres para dar ese soporte. Capacidades, te dice tener en cuenta las necesidades y capacidades. Si estamos hablando de un incendio declarado, ¿de quién necesitas el apoyo? Todo eso debe estar identificado en el plan de contingencias. ¿Sí? ¿Cuándo deja de ser un problema asociado, o por ejemplo, estamos hablando de que si ocurre un amago de incendio, ¿cuándo se convierte de amago a incendio declarado? Cuando se sale de control. ¿Y qué hacen las brigadas? ¿Se quedan? ¿Se van? Aseguran las zonas. Todos esos lineamientos deben estar ¿en dónde? ¿En dónde? Muy bien. Si hay un amago de incendio, ¿no es cierto? Y tus brigadistas ya no lo pueden controlar, ¿en qué se convierte? En un incendio declarado. ¿Y qué tienen que hacer las brigadas? ¿Se quedan o se van? Escapan. ¿Por qué? Porque si no, exactamente, y además ya no cuentas con los recursos. ¿Estás hablando de capacidades o no? Sí. ¿Quién debe apoyarte? Uno, bomberos. Si es que alguien sale dañado, ¿quién más debe apoyar? Ambulancias, clínicas, hospitales. ¿De quién dependes? ¿No? Entonces, en términos generales, lo que ustedes deben considerar, por ejemplo, en una emergencia, es el diseño del sistema de respuesta, así en líneas generales, ¿ya? Debemos tener en consideración 6 cosas muy importantes. Primero, es de que las organizaciones deben saber identificar las las posibles emergencias que puedan suscitarse. Esas emergencias pueden ser de 2 tipos, pueden ser antrópicas y pueden ser naturales. Es decir, ¿no? Dependiendo de la realidad de la organización y de sus propias actividades, ustedes definen cuáles pueden ser esas emergencias. Adicionalmente, debes considerar por la ubicación geográfica qué otras emergencias o desastres naturales podrían suscitar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesitas preparar a todo tu personal para dar una respuesta, ¿sí o no?
Si es que tus trabajadores desconocen absolutamente de un plan de contingencias, te aseguro que va a haber daños, no solamente materiales, sino también pérdidas más. Y recuerda que tu objetivo es prevenir lesiones y el deterioro de la salud. Determina cuáles son esos niveles de actuación. Estamos hablando de las capacidades, ¿no es cierto? Organización de respuesta a emergencia. Tú determinas cómo va a ser esa organización. ¿Requiere recursos externos o no? Sí, dependiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, tienen un equipo de apoyo, brigadistas de evacuación, de primeros auxilios, de lucha contra incendios, hay un comité de crisis que lo conforma el gerente general, el responsable SIG y el de seguridad, y requiere recursos externos, ¿no? Con este cuadrito, por ejemplo, ustedes se dan cuenta cómo es la línea de comunicación. Hasta esto deberían tener claro los brigadistas. Por ejemplo, en esta organización, ¿cómo lo ha determinado? El equipo de apoyo, ¿por quién está soportado? Ven esas líneas, ¿no es cierto? Por el comité de crisis. Y además, si es que sale de ser ya un nivel bajo, y estamos hablando ya de un nivel, pónganse 3, en el cual ya la brigada de emergencias no puede dar soporte, ¿quién entra? Muy bien, o sea, una parte interesada externa, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta que la comunicación no es directa entre ambos? ¿Por qué? A ver, por lógica. ¿Por qué la brigada no se va a comunicar con los bomberos? ¿Por qué? Porque ellos en qué están ocupados. Muy bien. Entonces, ¿quién se va a encargar de contactarlos? ¿El comité? Muy bien. Determina tus brigadas. Las más comunes son evacuación, primeros auxilios y lucha contra incendios, pero dependiendo de tus actividades. Estamos hablando de materiales peligrosos. ¿Puede haber una brigada especializada para derrames? Sí. ¿Han visto ustedes que ahora hay cursos de rescate en alturas? ¿Sí? Muy bien. Tú determinas el tipo de brigada que requieren dentro de tu organización dependiendo de tus actividades. Pero las más básicas son estas 3. Pregunto, ¿las brigadas deben ser competentes? Ya está. Una consulta, ¿legalmente una organización debe contar con sus brigadas de emergencia? Legalmente sí, la ley lo respalda. La ley te dice que debe haber brigadas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más debes tener en consideración? Acá está demasiado sencillo. ¿Ya? ¿Qué más debes tener en consideración? Hemos visto que debes identificar, 1, todas las emergencias. 2, ¿cómo te organizas para dar respuesta? 3, ¿cómo vas a dar respuesta si no tienes recursos? El tercer punto es de que la organización debe determinar los recursos necesarios para dar respuesta a esas situaciones de emergencia. Estamos hablando de diferentes tipos de equipos. 1, extintores. ¿Qué más puede haber? Luces de emergencia, botiquines, camillas, mangueras. ¿Qué más? Mantas ignífugas. Salchichas absorbentes. Muy bien, ¿qué es el kit antiderrames? ¿No es cierto? Que son las salchichas absorbentes. ¿Qué más? Altavoces, alarmas sonoras. Muy bien. Ustedes se han dado cuenta de que en todas las áreas, se establecen de forma estratégica algunos recursos de seguridad. ¿Sí o no? A ver, miren. Señalización. ¿Qué más? ¿Qué tienen atrás? ¿Qué tienen afuera? ¿Se han dado cuenta? No. ¿Extintores hay afuera o no? Para que se puedan colocar extintores y se determinen, se van a colocar botiquines, mantas ignífugas, alarmas sonoras, etcétera, etcétera. Eso significa que ha habido un estudio de seguridad previo antes de colocarlos como nosotros nos gusta. ¿Sí o no? Y dependiendo, por ejemplo, porque esos extintores tienen una capacidad.
Eso quiere decir que va a haber un rango, ¿no es cierto?, en que ese extintor puede cubrir nada más. ¿Quién hace ese análisis? Los especialistas. Pregunto, ¿los botiquines tienen que tener pastillas? No. ¿Por qué? Porque es automedicación. ¿Por qué más? Podría resultar alérgico. Podría resultar alérgico. ¿Por qué más? Porque se vencen. Se necesita prescripción. Se necesita prescripción médica. Muy bien. Porque puede pasar de que tú le das una pastilla a tu trabajador que le duele el estómago y en la noche puede ir de emergencia porque tiene una apendicitis. ¿Sí o no? Y todo lo que han comentado a sus compañeros es muy cierto. Uno necesita prescripción, pero por eso debes mantener pastillas en los botiquines. ¿Listo? Muy bien. Has identificado las situaciones de emergencia. Sabes cómo organizarte y los has capacitado a tus brigadistas. Sabes qué recursos necesitas para poder tomar acción en caso de que alguna de ellas se materialice. ¿Sabes cuál es el proceso o el procedimiento de respuesta cuando una de ellas se materialice? Sí, tenemos procedimientos por cada uno de ellos. Bueno, muy bien. Antes, durante y después, por ejemplo, que les ponen clases o tipos de fuego, que es muy importante que ustedes también sepan cómo utilizar un extintor o para qué tipo de fuego es ese extintor. ¿Listo? Antes de la emergencia, durante la emergencia y después. Y por cada una de las situaciones de emergencia que tú has identificado, tienes que desarrollar el plan de actuación. ¿Sí o no? Si has desarrollado 7, ¿cuántos planes de actuación deben haber? 7. Pregunto. Bueno, ustedes ya saben qué es eso. Si tú me has definido, ¿no es cierto?, en tu plan de contingencias, que hay 7 contingencias, como mínimo, ¿cuántos simulacros debes tener? Como mínimo. Mira, tú has definido 7 emergencias, como mínimo, ¿cuántos simulacros debes realizar? 7. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el de derrame de productos químicos no lo has considerado para realizar un simulacro? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría? Muy bien. A mí me gusta caminar porque creo que estoy hablando con 5 nada más. Voy a preguntar. ¿Ya? A ver, señorita, usted. ¿Qué haría? Sí, usted. ¿Qué haría, por ejemplo, en caso no se desarrolla un simulacro que ha sido identificado en el plan de contingencia? A ver. Estamos hablando de seguridad, ¿no? Como editora. Deseo hacerle una pregunta sencilla, nada más. ¿Qué pasaría si tú has identificado derrame de productos químicos, listo, como una emergencia? Y tú, por ejemplo, no la has incluido en el programa de simulacros. La implementaría. ¿Qué pasaría? Haría la implementación. A ver. ¿Qué pasaría? Falta de capacidad de respuesta. Muy bien. Falta de capacidad de respuesta. Porque eso quiere decir que los trabajadores nunca van a poner en marcha ¿qué? La respuesta ante esta emergencia. ¿Estás previniendo? No estás previniendo si es que no lo incluyes dentro de los simulacros. ¿Sí o no? Este plan de contingencias, ustedes han visto los planes de contingencias de sus organizaciones, ¿sí? ¿Cuántas hojas tiene un plan de contingencia? A ver, díganme un número. Muchas. 20, 30, 40, 50, dependiendo
de la magnitud y naturaleza de la organización, ¿no es cierto? Este plan de contingencias es mucho más extenso. ¿Bien? Simplemente esto es un ejemplo. Hemos dicho que vas a dar respuesta a los simulacros. Como tú me evidencias que los estás planificando, por eso elaboran los famosos programas anuales. ¿Han visto ustedes? ¿Sí? Ah, bien. Ustedes hacen simplemente una programación para no olvidarse cuándo van a realizar estos simulacros. Ahora, ¿has realizado simulacros? Sí. Evidénciame de que has realizado un simulacro. ¿Me presentan? ¿Qué dice ahí? Un reporte de simulacros de emergencia. ¿Para qué? Para poder ingresar toda la información y poder tomar una decisión de evaluación de desempeño. Si algo ha salido mal, ¿tenemos que tomar acción o no? Sí. Por supuesto que sí. Por eso te dice los objetivos, las descripciones de las actividades realizadas y miren, si hay observaciones y recomendaciones, ¿ya se están tomando en consideración aquí o no? Sí. Tomar acción. ¿Sí? ¿Ven? Observación y o recomendación. Acción correctiva, responsable, fecha y el estado. Todos estos registros se los han enviado a su correo para que ustedes lo puedan revisar. ¿Listo? Muy bien. Eso es todo en lo que es preparación y respuesta a emergencia. Estos registros tienen que ser codificados. O sea, todo registro que manejemos, digamos, sea simulacro, hablando de todo tipo de registros, tiene que tener una codificación, o en este caso no sería necesario. Todos tus documentos de seguridad deben estar codificados. Absolutamente todos. ¿Ya? Hay algunas diferencias con el tema de calidad, porque en calidad sí nos podemos dar la opción de, por ejemplo, simplemente dar una numeración, más no necesita una codificación. Pero como estamos hablando de documentos legales, lo ideal es que tú tengas control sobre todos esos documentos. ¿Ya? Muy bien, por lo tanto, ¿por qué estábamos hablando del programa y el reporte de simulacros? Porque efectivamente la norma nos dice que debemos mantener información documentada acerca de qué? Acerca de los procesos y los planes de respuesta ante situaciones de emergencia potencial. ¿Te lo pide? Sí. ¿La ley te lo pide? Sí. Es un tema de integración. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si tú me dices que tienes 20 brigadistas, lo primero que te preguntaría aquí es si esas brigadas han sido capacitadas y son competentes para realizar esa actividad. Brigadas de primeros auxilios, RCP, ¿tienes el curso de RCP? ¿Cómo defines la competencia para una brigada? ¿Debería estar documentado o no? Eso no te está diciendo la norma, pero son cosas que tienes que considerar para controlar absolutamente todo tu sistema de gestión. Y Catherine, tengo 3 turnos de trabajo. ¿Puede haber la posibilidad de que en algún turno no tenga brigadas? ¿Qué me responde? ¿Puede haber la posibilidad? No debe haber esa posibilidad. Y entonces, ¿cómo lo solucionan? Si están capacitando a trabajadores. Aquí me pondrían, por ejemplo, de brigadistas. A los supervisores, ¿no es cierto? Puede ser una muy buena modalidad, porque de repente tú escoges también trabajadores, pero estos trabajadores, ¿qué es lo que pasa? ¿Van rotando o no? ¿Sí? Entonces eso pasó en algún momento y una de las soluciones fue también hagan brigadistas a sus supervisores, que también sería lo ideal. Ahora, hay brigadistas multidisciplina, primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, depende. Cualquiera de que se suscite, están preparados, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna? Listo. Siguiente capítulo. Vamos a ver lo que es seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Aquí vamos a ver el tema de verificación. Ya estamos en el tercer cuadrante del ciclo de Deming. ¿Listo? En el tercer cuadrante. La norma, en las generalidades, nos dice que la organización debe establecer procesos para realizar el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño.
Por lo tanto, la organización debe determinar en primer lugar, ¿qué dice acá? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita? La norma no te está diciendo qué es lo que tú tienes que medir. Te está dando a ti la opción de que tú determines qué es lo que vas a medir dentro de tu sistema de gestión. Uno, por ejemplo, ¿qué mediría? ¿Incidentes? ¿Accidentes? ¿Enfermedades o no? Es lo que la ley también te lo pide. Muy bien. Incluyendo que el grado en que se cumplen los requisitos legales y cualquier otro requisito. Estamos hablando del grado. El porcentaje de cumplimiento. ¿Se acuerdan? Eso es de la matriz, ¿no? Exactamente, muy bien. ¿Se acuerdan que ya hemos visto la matriz de identificación de requisitos o no? Ahora estamos haciendo la parte de evaluación, medición. ¿Y por qué yo les decía que tienen que sería bueno que integren en una sola matriz? ¿Por qué? Porque aquí ven qué te está pidiendo. Demuéstrame que estás al 75%. ¿Qué le tienes que mostrar? Evidencia. O sea, planificación. Siguiente, sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros, riesgos y oportunidades identificados. ¿De qué estamos hablando? De la matriz y per se, estamos evaluando. Además, mira, te dice, el progreso en qué? En los... Cuando hablamos del desempeño, estamos hablando de resultados medibles, ¿cierto? Resultados medibles. Estamos hablando en otras palabras de estadísticas. Las estadísticas en seguridad son de dos tipos. Son indicadores de tipo reactivo y proactivo. ¿Cuáles son los indicadores de tipo reactivo? Aquellos que necesitan materializarse para que yo primero empiece a medir. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Incidentes, accidentes, ¿cierto? O acá ustedes planifican cuando alguien se va a accidentar. Son reactivos. Proactivos, todo aquello que yo planifique. ¿Los simulacros se planifican? Sí. Tienes 4 simulacros planificados en el año y vas 3. ¿En cuánto estás? ¿Al 75%? Proactivo, reactivo. Todo aquello que tú planifiques, ¿de qué tipo es? Proactivo. Y aquello que si es que se materializa, lo empiezas a medir, ¿de qué tipo es? Reactivo. Y por último, acá también estamos hablando de lo que es el segundo punto, se están complementando ambos. Porque además, ¿se acuerdan que habíamos identificado controles operacionales en nuestra matriz y per se? ¿Ahí quedaba? No. ¿Qué tenías que hacer? Evaluar la eficacia de ese control de operación y cualquier otro control que tú hayas adoptado. B. ¿Cuáles son los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño para asegurar resultados válidos? ¿Qué significa esto? Medir, ¿qué más? ¿Qué significa? ¿Cómo tú me puedes asegurar que un resultado es válido? ¿Cómo? Mira, los métodos de seguimiento. ¿Qué más dice? Medición, análisis y evaluación. ¿Cómo tú me puedes decir que un resultado es válido? ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar? Por ejemplo, métodos de seguimiento. Cuando empiezan a cuantificar, ¿tú determinas la periodicidad o no? ¿Qué método vas a utilizar? ¿Cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo, estadísticas. Cualitativo, entrevistas, puede ser con tus trabajadores. ¿Cada cuánto tiempo lo vas a hacer? Tú estableces el método que más veas conveniente. C. Acá te está diciendo los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de la SST. Por ejemplo, si hago un monitoreo, ¿estoy midiendo o no? ¿Te acuerdas del monitoreo de ruido? 110 decibeles. ¿Cómo tú sabes que estás por encima de lo normal? Porque hay, ¿qué dice acá? Muy bien. ¿Tú cómo me vas a demostrar a mí que estás fuera de rango? Porque hay criterios o parámetros establecidos. ¿Ustedes han escuchado hablar de los límites máximos permisibles también? ¿Esos son criterios ya estandarizados o no? Así son. Entonces dime tú, tu evaluación de desempeño botó un resultado. ¿Sí? ¿Frente a qué lo comparas para decir que está bien o mal? A eso se refiere el C. ¿Cómo tú puedes saber si está bien o mal?
Perfecto. ¿Sí? Muy bien. D. ¿Cuándo se debe realizar el seguimiento y medición? Los monitoreos, ¿cada cuánto lo hacen? Ya. Muy bien. ¿Puedes hacerlo semestral? ¿Puedes hacerlo trimestral? Muy bien. Tú defines cuándo. Si tú me dices que lo vas a hacer semestral, significa que se tiene que hacer semestral. Y si has hecho el seguimiento y medición, dime pues cuándo también se van a analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y medición. Los monitoreos votan un resultado. Sí. Dime cuándo tú vas a analizar y evaluar y también comunicar a tus trabajadores esos resultados. ¿Cuándo? A eso nos vamos a dos cosas muy importantes. ¿Ya? La organización debe evaluar el desempeño y determinar la eficacia del sistema de gestión. Ya lo sabemos. Además, debe asegurarse, escuchen bien esto, de que el equipo de seguimiento y medición según sea aplicable. ¿Qué significa según sea aplicable? ¿De quién depende? De la empresa, ¿no es cierto? Y se utiliza y se mantiene cuando sea apropiado. Si estamos hablando de mantenimiento y calibración, efectivamente, ¿qué te va a pedir? Como evidencia de los resultados y el mantenimiento, calibración o verificación de los equipos de medición. Ejemplos. ¿Qué es esto? Un sonómetro. ¿Es un equipo de medición en seguridad? Sí. Mide el desempeño. Siguiente. Bueno, este es un motor. Muy bien, análisis vibracional, un vibrómetro, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué dice ahí? Espacio confinado. ¿Qué está midiendo? O sea, es un detector de gases. Siguiente. ¿Qué es esto? Un luxómetro. ¿Ya? Para medición de iluminación en las áreas de trabajo. Muy bien. Todos estos equipos están relacionados con la parte de seguridad. ¿Hay más? Dosímetros de radiación, termómetros, etcétera, etcétera. Muy bien. Si tú me has dicho que vas a utilizar, dependiendo de tu actividad, estos equipos, ¿qué debes hacer? Mantenimiento, calibración o verificación. Caterina, yo no tengo higienistas en mi empresa. ¿Qué vas a hacer? Contratar. O sea, tercerizar. Listo. Como está tercerizado, no tengo el mantenimiento de esos equipos. ¿Se permite eso? Tú tienes control sobre quién. Sobre tu contratista. ¿Se acuerdan un control operacional? ¿Qué le puedes exigir? Que te dé el programa de mantenimiento de los equipos que se están utilizando para realizar, por ejemplo, los monitoreos. ¿Sí? O sea, excusas no hay. ¿Qué dice acá? Muy bien. ¿Y acá? ¿Saben cuál es la diferencia entre mantenimiento, calibración y verificación? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es mantenimiento? Ajustar un equipo. ¿Se podría modificar o no? Sí. ¿No es cierto? ¿El mantenimiento de qué tipo es? Preventivo y correctivo. ¿No es cierto? Preventivo y correctivo. ¿Cuándo es correctivo? Son 3. ¿Cuándo es correctivo? Cuando se malogra. ¿Cuándo se malogra? El otro es el predictivo, ¿no es cierto? Preventivo. ¿Se malogró o no se malogró? No. Es una revisión. ¿Puede pasar, Catherine, de que yo esté realizando mantenimiento preventivo y me doy cuenta que el equipo está mal? Sí. ¿En qué se convierte? Se convertiría en correctivo. Muy bien. ¿Se entendió qué es mantenimiento? Una sola palabra. Ajuste. ¿Ya? Siguiente, ¿qué es calibración? Comparar. Con un patrón, ¿no es cierto? Comparar con un patrón. ¿Listo? Esa es la calibración. Muchos piensan que la calibración es ajustar el equipo, ¿no es cierto? Pero simplemente la calibración es comparar con un patrón más fino, en otras palabras. ¿Listo? Si yo tengo un termómetro, ¿con qué lo comparas?
otro termómetro. Un patrón con la temperatura que deseamos. Para calibrar, por ejemplo, estos termómetros se utilizan, por ejemplo, cámaras. ¿Sí? Cámaras. Para determinar si la temperatura que refleja la cámara es la misma del termómetro. ¿Y con qué yo voy a, qué dice acá? Verificar. ¿Con qué lo verificas? Con otro termómetro, que es un patrón de referencia. Muy bien. Porque ese termómetro que tú estás usando es un patrón de trabajo. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Eso es mantenimiento, calibración y verificación. Pregunto, en la verificación, ¿ustedes ajustan? No, simplemente vas a determinar si el patrón, ¿no es cierto?, de referencia te está dando el mismo dato que tu termómetro. Eso es verificar. Ahora con la 17025, ¿listo? La verificación ya no se da, se llama comprobaciones intermedias. ¿Ya? Comprobaciones intermedias. Eso ya es otro curso de lo que es calibración de equipos. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Pregunta. Si tú estás utilizando un luxómetro, ¿listo? Y te dan un certificado, ¿ya?, de calibración de ese equipo, ¿qué deben fijarse? De que la marca, el modelo y la serie de este equipo coincida con quién? Con el certificado de calibración. ¿Te lo pueden cambiar? Sí, varias veces lo han cambiado. ¿Ya? El mantenimiento de esos equipos, ¿a quiénes deben hacer referencia? A la marca, modelo y serie de esos equipos. ¿Listo? Muy bien. De eso hablamos en lo que es seguimiento, medición del desempeño. ¿Sí? Preguntas. La norma te dice que midas lo que tú consideres necesario. Yo les he dicho, si ustedes se llenan de muchos indicadores de seguridad y algunos otros que ni siquiera necesitan, ¿quién realiza la verificación? ¿El trabajador, el jefe o el de área de seguridad? ¿Quién hace la verificación? ¿Quién hace la medición? El área de seguridad, el departamento del sistema de gestión. Si tú te excedes y colocas, por ejemplo, indicadores que no te dan valor, ¿de qué te estás llenando? De trabajo. ¿No es cierto? Y muchas veces, de repente, los que tienen experiencia se han dado cuenta que tratan de cuantificar los indicadores cuando termine el mes y se dan cuenta que pasó el siguiente mes y nunca terminaron de llenar los anteriores. ¿Les ha pasado? Sí. Empieza a cuantificar lo que tú consideres necesario, no te llenes de indicadores. ¿Por qué? Porque si vas despacio y tú solo te das cuenta de que efectivamente puedes ir cuantificando esos indicadores que te agregan valor al proceso, ¿qué vas a hacer ahora? Recién empiezas a incrementar, si es que tú consideras necesario, colocar más indicadores. Pero si lo haces al revés y te pones 50 indicadores de seguridad, vas a dar por hecho de que no vas a lograr cuantificar ni la mitad de esos indicadores. El que mucho abarca, ¿ya? Entonces empezamos de a pocos. Mínimo con lo que la ley te exige, ¿no es cierto? Porque te dice estadísticas trimestrales, ¿ya? La ley te dice estadísticas trimestrales, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Cuando se trata de equipos, supongamos que fuesen 3 termómetros que yo tengo que calibrar o mandar a calibrar los 3, o puedo mandar a calibrar uno y yo calibrar los otros 2. Muy bien. Esa es una pregunta de la 17025. Yo te voy a decir una cosa. Para que tú puedas calibrar un equipo, tienes que tener un procedimiento fiable y válido. Eso aplica para el requisito de validez de los resultados. ¿Listo? Esa validez de los resultados implica una serie de requisitos adicionales que te exige y te solicita, por ejemplo, de que elabores procedimientos, de que desarrolles pruebas de aptitud de ensayo o realices comparaciones interlaboratorios con INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad. ¿Por qué? Porque si tú me dices que vas a calibrar un equipo, me debes demostrar de que ese trabajador es competente para realizar la calibración y que sabe cuál es el procedimiento de calibración.
Si es que no lo sabe, los resultados pueden ser inválidos y eso afectaría a tu sistema de gestión. Entonces, tienes que generar resultados válidos. Y para eso tienes que empezar a adoptar una serie de procedimientos, por ejemplo, para que tus trabajadores, si es que tú decides realizar la calibración, sepan calibrar. Pero hacer la verificación al menos. Muy bien, la verificación es muy diferente de hacer la calibración. La calibración requiere de competencia técnica. La verificación simplemente es ver si es que este equipo sigue calibrando. ¿Listo? Y cuando ustedes realizan la calibración de un equipo te da los niveles de incertidumbre. Y de acuerdo a esos niveles de incertidumbre tú reconoces cuando un equipo está dentro o fuera de rango. Si su incertidumbre es muy alta y tú lo evidencias con el certificado de calibración y excede, ¿no es cierto?, los parámetros, entonces ese equipo está fuera de rango. ¿Listo? Y entonces necesitas volver a calibrar. Y de repente te das cuenta que no necesita calibración, sino necesita ajuste. ¿Listo? Entonces depende, ¿ya? Pero por eso te digo, todas esas cositas, si es que tú me dices que tu trabajador lo va a calibrar, tiene que ser competente, porque de repente yo le puedo preguntar incertidumbres, ¿no es cierto? ¿Cómo determina la incertidumbre para realizar un certificado de calibración? Y él me tiene que demostrar cómo saca en una hoja Excel o en Minitab, qué sé yo, la incertidumbre expandida, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con la calibración. ¿Listo? Muy bien. Evaluación del cumplimiento. Nos está refrescando nada más la norma, cosas que nosotros ya sabemos. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. ¿Ya lo vimos? Sí. A. Tú debes determinar cuál es la frecuencia y los métodos para evaluar el cumplimiento. B. Evaluar el cumplimiento y tomar acción si es necesario. C. Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. Y D. Conservar información de los resultados de evaluación. Estamos hablando de requisitos legales. ¿Sí? Los requisitos legales se deben comunicar a los trabajadores. Todas las acciones que tú hayas tomado en pro de la mejora continua se deben comunicar a sus trabajadores. Sí. Estamos hablando absolutamente de lo que ya hemos venido viendo. ¿Sí? Muy bien, ¿preguntas? Listo. Este taller lo vamos a hacer en unos minutos. Ya vamos a terminar para tener claro el tema de la ISO y vamos a terminar con ese taller. ¿Ya? Muy bien. Auditoría interna. Ustedes también ya lo han visto. ¿Sí? Generalidades. La alta dirección debe realizar auditorías internas a intervalos de tiempo planificados. ¿Hay algún límite? No. Tú determinas la periodicidad de las auditorías internas. ¿Por qué? Porque las auditorías internas nos van a proporcionar información acerca de que si es que nuestro sistema de gestión es conforme con, uno, los requisitos propios de la organización, los requisitos de la norma. Tú te has establecido requisitos como organización, pero también tienes que cumplir lo que la norma te está exigiendo. Y B, si es que se implementa y se mantiene eficazmente. O sea, en otras palabras, si es que estás cumpliendo lo que ya has planificado